La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor, Samuel Olson. Venimos al mandamiento 9. Todos en voz alta. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Una vez más. No hablarás. Ok, muy bien. El domingo pasado estábamos con no hurtarás y antepasado no adulterarás y el antepasado no matarás. Y hoy llegamos al penúltimo. No levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo. Poco a poco, al domingo que no voy a terminar esto hoy, el domingo que viene lo terminaremos al versículo, el mandamiento 9 y después Semana Santa el 10. Así que vamos adelante. Como dice falso testimonio, también hay testimonios apropiados. Y todos damos testimonios de otros. Todos hablamos bien de otra persona. Por ejemplo, esta semana falleció una hermana muy amada de la iglesia del Templo Evangélico Pentecostal de Katia desde que yo era un joven. Y su entierro fue ayer, se llamaba Noemí Rada. Era una increíble mujer. Era una mujer, verdaderamente una mujer de Dios. Cuando hablamos de un testimonio en los tribunales o cuando estamos hablando de alguien, generalmente estamos creyendo que la persona nos está diciendo la verdad acerca de la persona. Es veraz lo que estamos hablando de otra persona. Y es terrible que cuando lo que estamos diciendo no es la verdad. Y cuando no es la verdad y estamos hablando mal de otra persona, se convierte en lo que se llama este mandamiento, ¿qué? Un testimonio falso. Y queremos distinguir entre las dos cosas. El buen testimonio, él solidifica y es lo que se espera que la gente hable. Yo le preguntaría, ¿a usted le gustaría saber todo lo que la gente dice de usted? ¿Seguro? Quizás se encontraría con unas sorpresas. Las buenas y las no buenas. Las no buenas pueden ser verdades, pero también pueden ser falsos testimonios. Se hablaba de una hermana en una iglesia que tenía una lengua de 2 filos. Y hablaba mal de todo el mundo. Regaba toda clase de testimonio falso acerca de las personas. Y llegó un momento en que llamó a un hermano y le dijo al hermano, usted es un borracho, porque el carro suyo estaba frente al bar aquel anoche, horas y horas y horas. Y este hermano se quedó tranquilo, porque ya la gente la conocía y él estaba sorprendidísimo por lo que estaba diciendo esta hermana acerca de él. Bueno, él se fue tranquilo, pensó lo que iba a hacer, no se puso bravo, pero decidió hacer algo. Estacionó su automóvil frente a la casa de ella toda la noche. Y por la mañana amaneció el carro ahí frente. Por supuesto, se podría brindar a qué? A un testimonio falso. Creo que la hermanita puede ser, porque usted sabe que hay gente que tiene un oficio de chismear, de difamar,
Y seguramente usted ha conocido a alguna persona así, que levanta falsos testimonios. Y cuando es falso, ese testimonio destruye a la otra persona. Si la persona es una persona honorable, o puede ser que cause algo muy feo, algún acto delictivo para deshacerse de esta persona o se puede brindar a muchas otras posibilidades. La gente es llevada a la corte, o la gente es destruida, o pierde su negocio, o pierde esto, o pierde lo otro, a causa de un testimonio falso. Así que vamos a ver las características de un testimonio bueno, un testimonio que es veraz. 4 características rapidito. 1, que el testimonio es honorable. Un testimonio veraz es un testimonio honorable. Debe ser honorable. Eso significa que no está cargada de malicia, porque hay testimonios que dicen una cosa pero está llena de malicia, o un testimonio que responde a un soborno que se le hayan hecho, o que simplemente responde a lo que quiere o piensa la mayoría, aunque sea falso. El testimonio honorable es bueno, no es comprado, no responde a uno u otro, sino a la verdad, a la integridad personal. Vamos a ver unos versículos. Éxodo 23, 1 y 2 y el versículo 8. Siempre en voz alta, no vamos a repetir ninguna por el tiempo. Usted, si quiere, lo importante aquí es que usted vea cómo a lo largo de la Biblia se sustentan los mandamientos. En este caso, este mandamiento. Porque está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos dicen, no, eso está simplemente en el Antiguo Testamento. No, tiene que ver, es palabra de Dios. Es la voluntad de Dios para nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir. Así que vamos a leerlo. No admitirás que falso rumor. Lo mejor decir, no le voy a... tú dijiste eso de mí. Ven, vamos a chequear eso y vamos rápidamente a corregir lo que tú acabas de decir. Tú dijiste esto. Bueno, mira, vamos a ir a la persona de quien tú estás hablando y vamos a parar eso. O muéstrame por qué tú estás diciendo eso. O por favor. Hay muchas formas de acabar con el falso rumor. El problema es que usted no le dé mucha cuerda a los falsos rumores. Vamos acá. No te concertarás con el impío ¿para qué? Para dar un testimonio. No te vas a poner de acuerdo para hablar mal de alguien. Versículo 2. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote ¿qué? A los más para ser agradables. O sea, tienes que tener cuidado que simplemente no te estés prestando a una mayoría, a un grupo de personas, simplemente para quedar bien. Versículo 8. No recibirás soborno, porque el soborno ¿qué? Ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. ¿Okay? Número 1. El testimonio veraz es un testimonio honorable. Número 2. Debe haber la disposición de parte de uno de dar testimonio en cuanto a algo que puede estar ocurriendo en la corte o en una situación. Pero mucha gente, no, yo no me meto en eso. No me metas en eso. Yo sé la verdad, pero yo no quiero que nadie esté señalándome a mí. Si usted es genuino, usted en los momentos debe pensar que quizá usted debe ser parte de un jurado o usted debe de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Número 3.
ser equilibrado, o mejor dicho, equitativo en su testimonio. Levítico 19:15, estoy volando por la hora, 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo a quién, al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Hay que ser equitativo, no simplemente inclinarte al uno o el otro, en contra del uno o en contra del otro, sino debes ser justo en lo que estás hablando y diciendo. Cuarto, tu testimonio debe ser verificable. Se debe de poder verificar y por eso uno busca 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19:15 al 18. En voz alta. No se tomará en cuenta a ¿qué? Un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Y ese es el problema de mucha gente. Alguien le dice algo y usted lo cree. Ah, no, venga acá. Yo quiero varios testigos de lo que usted está diciendo. ¿Okay? Y ahora esto ante los tribunales, etc. En relación con en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con ¿qué? Cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de que 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él. Versículo 17. Entonces los 2 litigantes se presentarán delante de ¿quién? De Jehová. ¿Y delante de quién? De los sacerdotes. ¿Y delante de quién? Los jueces que hubiere en aquellos días. Versículo 18. Y los jueces inquirirán que bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, ¿qué? Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y así quitarás ¿qué? El mal de en medio de ti. Palabra de Dios. Versículo 20. A ver. Ajá. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Okay. En este caso, como cristianos, pero como judíos, además de llegar a la verdad o a la penalidad que se tenía que pagar, o acertar, además de ello, se tenía que ir al altar y ofrecerle una ofrenda de restauración a Dios porque cometió un error y necesita reconciliarse a Dios por su pecado. Esto habla entonces en el Nuevo Testamento de lo que nosotros todos tenemos que aprender a hacer, es corregir la falta, restituir y restaurar a la persona en el tú a tú o en el grupo, pero también restaurarse delante de ¿quién? De Dios. Son las 2 cosas, la restauración. Y por eso hay un proceso de restauración espiritual con la gente, con lo que ha hecho. Porque si no se restaura espiritualmente, va a seguir haciendo lo que siempre ha hecho. Ok, entonces estamos hablando de testimonios, cómo debe ser un testimonio veraz y lo que no debe ser el testimonio. Honorable, equitativo, verificable y disponible uno para dar testimonio también. Ahora vamos a hablar un poco de otros escenarios en cuanto a el testimonio falso o los testimonios que se dan. Vamos a ir a Levíticos, el capítulo 6, versículo 2 en adelante. Cuando una persona pecare o hiciere prevaricación contra Jehová,
y dijere o falsificase o negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, versículo 3, o habiendo hallado lo perdido, después que lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, versículo 4, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, versículo 5, todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello que la quinta parte en el día de su expiación, en su ofrenda a Dios por el perdón delante de Dios. ¿Me falta algo allí? Vamos al versículo 6 a ver si falta algo. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Usted dice, bueno, no entendí eso perfectamente. Ok, falso testimonio. Alguien me dio una encomienda, o me encontré algo, o me puso en mi mano algo que yo debería hacer y entregar a otra persona, y después yo digo, no, yo no recibí nada. Jurar en falso que no se me dio eso y me quedo con aquello. Si juro en falso, si niego, si miento acerca de lo que he recibido, y eso va ante los tribunales, estamos hablando del Antiguo Testamento, o las leyes, después vamos a tocar eso. Si después se descubre que yo no he dicho la verdad, sino que me he robado y escondido, o lo perdido que encontré, o lo que se me encomendó, entonces cuando eso se descubra, tengo que devolverlo todo, y una quinta parte además, y tengo que ofrecer mi sacrificio a Dios. ¿Qué ocurrió con Zaqueo? Jesús llegó y le voy a devolver 4 veces todo lo que le he quitado a la gente. Y Jesús dijo, hoy llegó el Señor a tu casa, porque has cambiado de corazón. ¿Se acuerdan que si vienes al altar y hay una situación que no has arreglado y tienes algo con tu hermano, trata de arreglarlo con tu hermano? Si el hermano dice no lo voy a arreglar, entonces llamas a 2 o 3 testigos. Y si ante los 2 o 3 testigos no estoy dispuesto o no está dispuesto a arreglar la cosa, entonces vamos a los ancianos de la iglesia. Y si ante los ancianos de la iglesia no está dispuesto a arreglar las cosas en la comunidad, entonces vamos a la calle, vamos a los jueces y los tribunales de la calle. Ya te saliste del contexto del cuerpo de Cristo, estás negando, estás falsificando, etcétera, pero no es la verdad. Vamos a los tribunales y vamos a ver qué hace. Oye, pero usted llegaría a los tribunales, pero es bíblico. Es bíblico. No puedes arreglar las cosas bien dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces vamos a buscar los abogados, vamos a los tribunales, vamos a arreglar las cosas. ¿Eso es bíblico? Sí, es bíblico. Está en la Biblia. Jesús lo dijo. Ok, entonces, estamos hablando entonces de restituir a la víctima y restituirse con Dios cuando se descubre que uno está mintiendo en cuanto a lo que uno encontró. Usted sabe, se encontró una joya allí, o se encontró algo en la calle y después lo lleva puesto aquí. Eso es mío, no, eso no es tuyo, eso es mío. Y se descubre que sí es, tiene que más. O si alguien le dio una encomienda y dice que nunca recibió la encomienda, esas cosas suceden. ¿Sí? Sí suceden. Y sucedían hace 4,000 años también.
Porque todos somos seres ¿qué? Humanos. Y somos pecadores. Y Dios ha establecido leyes para la restitución y para la corrección de la vida en sociedad, en el cuerpo de Cristo o fuera del cuerpo de Cristo. Vamos un paso más. Levítico 19, versículo 16. ¿Ok? ¿Ustedes entienden esta frase? No andarás chismeando entre la gente. ¿Conoce usted alguna santa de Dios, algún santo varón de Dios quien chismea? Lo ha descubierto. Y usted dice, ¿qué hago con esto? Está levantando. Chismear es levantar un falso testimonio. Es hablar sin corregir, sin hablar con la persona. O sea, ¿qué dice aquí? No andarás chismeando entre tu gente, no, y lo explica así, no atentarás que contra la vida de tu prójimo, porque usted habla mal, usted está denigrando a la persona, degradando a la persona, usted está levantando falso testimonio de la persona y usted mismo se está rebajando, porque a la larga yo le voy a conocer a usted como una persona que levanta falso testimonio, que chismea, que murmura, que difama, que hace daño a los demás, y a la larga la Biblia dice, apártate de tales personas. Puedes confrontar, hermano, porque usted está hablando de eso de mí, 1 o 2 veces, pero llega el momento en que dice, mira, yo pongo un límite con esta persona, porque esta persona no sabe vivir en comunidad y peor en la vida del Señor, en el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice allí? No andarás ¿qué? Chismeando entre tu pueblo. Chismear es murmurar, chismear es difamar, chismear es decir medias verdades. ¿Usted conoce a la gente que dice la mitad de la verdad? Pero que si dijese toda la verdad, no sería real. Pero digo simplemente lo que conviene para que la otra persona quede mal. Algunas dicen menos que la verdad. Y a otros y le tumban y le hacen un dañito, pero eso se va regando. O dicen más que la verdad. Sí, esta es la verdad, pero usted tiene que saber algo más acerca de esta persona. Le añado a eso. Eso es un cáncer que usted establece en la comunidad, porque es como un virus que uno dice, pega a una persona y se multiplica y se multiplica y se multiplica, porque la gente que no es sana, y generalmente tú me dices un chisme, si yo no te paro en el acto, quiere decir que a mí me gusta también el chisme. ¿Me entendió eso? Si yo no le paro a usted, no me hable mal de la persona que me la traiga, a menos que me la traiga. Pero decir, sí, yo quiero saber toda la verdad. Y entonces se lo digo a Miguel, y entonces ya somos 3, y ya los 3 se multiplican en otros, y se van multiplicando. Es una virus, como la tifoidea, y todas las demás cosas que se contagian en el alma. La Biblia es muy clara. Eso no puede ocurrir, no puede darse. Y usted necesita detener a la persona en el acto, o si no, usted se está haciendo cómplice con esa persona de lo que se está diciendo. Y eso le va a afectar a usted igual que le afecta a los demás. Así que esas son medias verdades que hay que detener y controlar. Vamos un poquito más. 1 Corintios 5, versículo 11. Ahora, aquí está Pablo. Más bien os escribo que no os
juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere, ¿qué? Fornicario, avaro, idólatra, o que hable mal, maldiciente, o borracho, o ladrón, con el cual ni aun que comáis. Obviamente todos venimos de pasado en que hemos cometido errores. Venimos a los pies de Cristo, ya no soy eso o algo de eso. Empecé una vida nueva. Y eso quiere decir que he cortado con un estilo de vida. Pero si sigo en esa conducta, quiere decir que todavía soy o un borracho, un avaro, un ladrón, un maldiciente, etcétera, y que yo simplemente te doy la oportunidad de cambio, te puedo perdonar una vez, te puedo perdonar 2 veces, pero ya, yo creo que no. Cuando tú cambies, volvemos a hablar. Porque no podemos, porque nos hace daño. Y hace daño que uno complazca y apoye a otra persona que siga en conductas sin querer buscar cambiar las conductas en las cuales ha vivido tanto tiempo. Puede ser que caiga una vez y uno casi lo entiende y uno dice, perdón, vamos a ayudarte. Pero si sigue en esas conductas repetidas y constantes, ya sabes que no ha habido lo que Pablo llama circuncisión del corazón, un corte con el pasado. Seguimos, un poquitico más. Estafas. Cuando dice que algo tiene un peso y no tiene un peso. Cuando dice que algo tiene un valor y no tiene ese valor sino otro valor. Vamos, el Levítico 19:36. A ver qué dice. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Punto. Firmado. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hay que ser justo. Y justo en todo esto, esto es peso de un mercado. Usted ha ido a un mercado de esos viejos, ahí está la bandejita. Y el dueño del negocio le pone el dedito para que pese más de lo que es, para cobrarte más de lo que te está vendiendo. Bueno, eso es un símbolo, porque hay gente que cuando uno va a un mercado y le ponen lo que está allí y ahí sale digitalizado el peso, uno ve si ese es el peso que uno quiso. O si no, te venden más de lo que tú querías y estás pagando y tú no tienes con qué pagar eso. Tú tienes que ver para que hayan pesos que justas, medidas justas y balanzas justas. Algunos de ustedes tienen bastante plata y van a una buena joyería y sacan un pedacito de oro y lo pesan. Pero la persona te dice tantos quilates cuando realmente no tiene tantos quilates. Y te cobra por los tantos quilates que debe de tener esa pieza, esa joya, y no los tiene. Es una cosa más barata o más, no es tan fino como el uno. Ustedes me entienden todo eso, varones y hembras lo tienen. Ok, entonces hay que ser honestos, no se puede degradar al otro con la deshonestidad, ni rebajarse a uno y confundir a la población. No engañes haciendo a la gente creer en lo que está diciendo cuando no es así. Jeremías 9, versículos 8 y 9. Jeremías 9, 8 y 9. Vamos a ver. Saeta afilada es la lengua de ¿qué? De ellos. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo. Pero dentro de sí pone ¿qué? Sus acechanzas.
Tiene otra cosa en su mente con su amigo. Le va a hacer daño a su amigo. Le dice algo al amigo pacíficamente, pero en su corazón tiene otro plan. O le va a robar, o le va a dañar, o le va a hacer un daño, o va a levantar un falso testimonio, etcétera, etcétera. La duplicidad del carácter de la persona es doble, es falso. No los he de castigar por estas cosas, por ser dobles. De tal nación, de tal gente doble, dicen una cosa al mundo entero, pero si vienen a ver lo que hay, es otra cosa. Dicen una cosa de fulano y de verdad es otra cosa. No me vengaré, no se vengará de esa persona o de esa nación, ¿mi qué? Mi alma. ¿Sí o no? No se vengará. Se vengará. Si no hay un arrepentimiento y un cambio genuino. Son generaciones y generaciones y generaciones, dice Dios a Israel, que han violado todas las leyes que Él estableció para el pueblo de Israel. Van a ir al cautiverio, porque tienen que ir a una purificación del alma de la nación, hablando ahorita de Israel. Y fueron por 70 años al cautiverio, para corregirse, para pensar, para no depender de las afueras y lo que la gente decía, sino de la transformación del alma de la persona. Maldades intencionales. Decir algo cuando realmente está pensando y arreglando otra cosa, una trampa destructiva para la persona. Bien, Efesios 4, versículo 14. Efesios 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, pueden leer todo el capítulo, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Usan lo falso para engañar. Pero nosotros, sino que siguiendo nosotros la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel quien es que la cabeza. Crezcamos allí en la verdad. Zacarías 8, versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer, dice el profeta. Dios a través del profeta. En voz alta, por favor. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según que la verdad y lo conducente a la paz de vuestras puertas. Y ninguno de vosotros que piense mal en su corazón contra su prójimo, no améis que al juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Bien. ¿Tengo que explicar eso? No. Último versículo. Apocalipsis 21. Versículo 8. Aquí cerramos. Hoy está cerrando una nota muy negativa, pastor. Sí, para que lo piense durante la semana. ¿Ok? Vamos, en voz alta. Pero los que cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los que mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Católicamente hablando,
palabra de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Esto no simplemente cosas, esto es palabra de Dios, que uno la ha de tomar en serio, internalizarlo, vivenciarlo y permitir que esa palabra empiece a transformar lo que pensamos, nuestra manera de ver al prójimo y nuestra conducta visible e invisible. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.